Gracias por continuar con nosotros en esta segunda entrevista junto a Carmina Valdizán, con quien estamos conduciendo hoy miércoles por la noche. Vamos a analizar el tema de lo que venimos hablando, centro de gobierno, posibles conflictos constitucionales legales con la vicepresidencia de la República, funciones, en fin. Hemos escuchado al director ejecutivo del centro de gobierno y bueno, tenemos información fresca. Le doy la bienvenida a las dos personas que nos acompañarán. Doy la bienvenida al doctor Rafael Espada, ex vicepresidente constitucional de la República de Guatemala, y al doctor Carlos Besares, abogado, analista, constitucionalista. Ambos buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Por precedencia, no por edad, sino por precedencia, vamos a iniciar con el doctor Rafael Espada. Doctor. Bueno, las dos cosas. Gracias. Doctor, bueno, ya lo decíamos, varias semanas ya en controversia y esta semana la controversia se incrementó a partir de algunas situaciones que han pasado o han trascendido a la opinión pública. A su criterio, ¿qué opinión le merece estas actividades de centro de gobierno y posibles, insisto, posibles, no estoy concluyendo nada todavía, conflictos con las funciones de la vicepresidencia de la República? Bueno, el asunto del centro de gobierno no lo conozco, es una cosa nueva, es una idea de este gobierno. Creo que no está en la estructura presidencial, donde estaba, lo pusieron ahora y si así lo querían hacer, pues tendrán sus razones. Pero la presidencia es una. Está la presidencia y está el presidente y el vicepresidente. Son los que fungen en la ejecutiva. Eso siempre se ha respetado el Estado. Son dos personas supuestamente afines que trabajan juntos, vienen de un partido, vienen de un movimiento, electos popularmente con el mismo número de votos, y creo que fueron escogidos por el pueblo para estar en una situación importantísima en el país, principalmente en este siglo y en estos años, y en esta situación, esta situación viral que es tremenda, creo que nos ha puesto en una situación muy seria. Pero este virus y este COVID desnudó muchas deficiencias que tenemos. A mí me da mucha pena escuchar que haya trascendido una diferencia entre el presidente y el vicepresidente. Siempre hay, yo estuve ahí, yo tenía diferencias con el presidente, pero las discutíamos a nivel personal, llegábamos a conclusiones, muchas veces llegábamos a la conclusión de que no estábamos de acuerdo, pero yo siempre respeté a esa posición presidencial, que es un país presidencialista, donde el presidente tiene mucho más prominencia. Entonces uno como vicepresidente pues respeta la opinión del presidente, puede estar no de acuerdo y siempre tratar de llegar maduramente a un consenso. Ser presidente y vicepresidente es una posición de mucha madurez, de mucha responsabilidad. Uno ya no es presidente o vicepresidente de un partido, de un grupo, es del país entero. Y con la idea de ser estadista, pues hay que trabajarlo conjuntamente. Y si hay diferencias, poner las soluciones arriba de los intereses personales. Pero tiene que ser para los dos. Así es que esta diferencia, pues es triste escucharla, es triste ver que esté pasando. Creo que no debería haber trascendido. Como les digo, estar siempre con diferencias de opinión, eso pasa en la casa, entre hermanos, entre esposos, es natural. Pero uno siempre encuentra una solución, número uno. Y número dos, siendo y teniendo la responsabilidad de un país, uno debe estar arriba de cualquier impresión personal o de posición personal ante una decisión o ante una situación en la que uno tiene que trabajar. Yo tuve la suerte de llevarme bien con el presidente, teníamos muchas diferencias, tuvimos muchas discusiones, pero siempre las guardamos, las discutimos y al final llevamos a una conclusión y a una solución congruente, madura y seria. Gracias, doctor. Doctor Besares, a su criterio, como jurista, ¿existe una colusión de funciones entre el centro de gobierno y la vicepresidencia de la República? A ver, existe una duplicidad de funciones más allá de la vicepresidencia con los propios ministerios.
el día de hoy fue citado el director ejecutivo del Centro de Gobierno y cuando se le preguntaba sobre qué son las prioridades gubernamentales lo dejaba como en el abstracto, ¿no? De la propia citación del día de hoy emergió que, por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación él le da seguimiento a un préstamo que se autorizó en marzo de este año en el Congreso de la República, que es para construcción de comisarías y de centros preventivos de detención. Cuando se le hizo una pregunta muy concreta de lo que está sucediendo a lo interno de la Dirección de Planificación, que la persona que está delegada no tiene las calidades profesionales, dijo, bueno, a mí el delegado en el Ministerio de Gobernación no me informa estas cosas. Entonces, cabe la pregunta, ¿para qué se están pagando estos salarios si no le informa al presidente, que se supone esta es la función, de las cosas que pueden poner en peligro esas prioridades, ¿no? Entonces ahí empieza toda una serie de cuestionamientos de qué exactamente es lo que hace el centro de gobierno y no se ha logrado contestar esta pregunta. Y entonces temo que hay una duplicidad de funciones con los propios ministerios en cuanto a la dirección que dan los ministros y la dirección de coordinación que están dando desde presidencia a través del centro de gobierno. Y esto obviamente en un aparato jerárquico como el nuestro puede causar muchas problemáticas por ser dos líneas, digamos, de mando que se están dando en la administración pública. Y obviamente va a colisionar con la función del vicepresidente coordinando a los ministerios. Doctor Besares, mucho de la discusión se ha centrado en la posibilidad de alguna colusión con el artículo 191 de la Constitución, pero hay otros analistas que ya están empezando a identificar algunos problemas con la ley del organismo ejecutivo, que es la ley que desarrolla precisamente no solo la estructura, sino las funciones, las atribuciones, y por supuesto el presidente de la República tiene la facultad de crear comisiones temporales. Pero cuando uno lee el acuerdo gubernativo 16-2017 y lo compara con algunas de las, no de la parte específica del articulado de secretarías y de ministerios, sino en la parte conceptual rectora de la ley del organismo ejecutivo, hay bastantes indicios de colusión con problemas. ¿Cómo lo ve usted? Yo comparto en cuanto que pueden haber puede generarse antinomia entre el acuerdo gubernativo que crea el centro de gobierno y la ley del organismo ejecutivo, porque es una labor de coordinación para ejecución de obra pública y esta coordinación la tienen o las secretarías para asuntos muy específicos o los ministerios como unidades ejecutoras dentro del organismo ejecutivo. Ahora, en la teoría de la inconstitucionalidad existe la inconstitucionalidad externa corporis, es decir, por todo el cuerpo de la ley, pero esta se da cuando hay una invalidez formal en la creación de la ley o cuando se hace digamos, la confrontación entre la norma específica y la norma general. En este caso, yo más soy del criterio que hay inconstitucionalidades en varios artículos del acuerdo gubernativo porque colisionan con las funciones de los ministerios y de las secretarías, cuando efectivamente está sobrepoblando, digamos, el organismo ejecutivo de entidades que no tienen, desde mi criterio, un sentido, digamos, ejecutivo, que es esta la función principal de este poder de Estado. Doctor Espada, este tipo de problemas que se están dando entre presidencia y vicepresidencia por el centro de gobierno, ¿cómo lo analiza usted desde el punto de vista político del desgaste que esto le puede dar a la presidencia del doctor Yamatei? Bueno, es muy serio y más allá de la política, es el país, la situación actual. No estamos para estar desgastándonos, sino concentrarnos al trabajo. Y como dijo el doctor Besares, la situación es muy simple, no hay que complicarla mucho. El presidente y el vicepresidente están en una unidad. El presidente
da las direcciones políticas, el vicepresidente las coordina con los ministros la ejecutan. Hay una oficina que no se usa mucho, que sí se debería usar porque está autorizada por el Congreso y está en la Constitución, que es EGEPLAN. La planificación y la estructuración de las actividades de gobierno las lleva EGEPLAN y está autorizado. Ahora, han habido irregularidades que creo que destruyen la situación y a veces nos inventamos cosas que en realidad no tienen sentido. Hay gobiernos que tuvieron comisionados. Los comisionados no servían para nada porque no le podían decir nada al ministro y están como consejeros de Estado, entonces no tienen ninguna acción. Y yo creo que esa duplicación erosiona la funcionalidad del presidente y vicepresidente. Claro, hay secretarías que pueden ayudar, sin embargo, nosotros entramos en un exceso de secretarías también. Y estas estructuras, como esta que se había puesto, creo que debe ser muy bien analizada, debe ser aprobada por el Congreso, el doctor dirá sí o no, pero yo creo que si uno hace una estructura tan fuerte, un organismo como es el Ejecutivo, tiene que tener autorización del Congreso y platicarla bien, para que no se dupliquen las situaciones. Y como digo, es muy, muy simple. Y todo es cuestión de trabajo y de hacer las funciones que tiene el presidente y el vicepresidente, que son muy claras. En Guatemala las funciones de vicepresidente están claras. Y le da la opción al presidente también que pueda delegarle al presidente cosas. Puede delegar secretarías, pero siempre con autorización y con el aval del Congreso. Así es que yo creo que se está complicando la vida por cosas que no tienen sentido. Si yo tengo una persona que es muy activa y que la quiero cerca de mí en ciertas cosas, pues pongámosla de ministro. Es decir, puede ser ministro y en el área donde tiene que trabajar, allí ejecuta. Incluso yo siempre decía que el presidente a veces también se sobrepasa cuando hay necesidad de la fotografía y están en inauguraciones. Los ministros, para eso tienen ministros y viceministros. El presidente se tiene que concentrar a su actividad política de la dirección del Estado. A veces, pero eso nos gusta. Cuando estamos en el gobierno nos gusta estar en campaña y seguir en campaña 4 años y les encantan las fotos y aquí hay mucho de esta presencia y nos impresionamos con las películas y nos perdemos en hacer que el presidente y el vicepresidente pierdan tiempo en cosas que podrían hacerse más ejecutivas y más estructuradas y darle su lugar también a la coordinación que SEGEPLAN puede hacer, que se usa poco en Guatemala y yo siempre notaba cuando visitaba a otros presidentes, siempre el secretario de la coordinación del SEGEPLAN estaba cerquísima al presidente porque es el que está coordinando todas las acciones y actividades del presidente o del vicepresidente, que es el que coordina las acciones públicas. Doctor, hay algunos analistas que ya empiezan a encontrar e identificar similitudes entre el Consejo de Cohesión Social y el Centro de Gobierno. Cohesión social, usted lo vivió, usted Exacto, supo, sí, sí. le correspondió a usted saber y estar lejos o cerca, depende cómo usted no lo diga, pero empieza a identificarse eso. ¿Usted considera que sí están en lo correcto estos analistas que empiezan a identificar estas similitudes y los conflictos que generó en su momento Consejo de Cohesión Social y en este momento probablemente el Centro de Gobierno? Bueno, están y no están. Si yo claramente leí la ideal de uno, un famoso periodista, que puso que me recordaba cuando el doctor Espada, la señora Torres lo eliminó. Y no fue así. Yo más que todo creía que se metía a la vez del presidente, no del vicepresidente. A mí, es decir, la cohesión social originalmente está en el libro verde, está con una construcción de una sección, es una sección del presidente, no era del vicepresidente. Cohesión social era una acción del presidente con los ministros para mantener los planes que tenía en el aspecto social el presidente. En esa época no había un ministerio de asuntos sociales. Entonces, el presidente, pensando en eso, en lugar de haber hecho un ministerio, como lo hizo después Pérez Molina, que es un ministerio que fue aprobado por el Congreso y tomó los asuntos sociales, era un ministerio que iba a ayudarlo a hacer programas sociales que eran muy buenos. Pero desafortunadamente,
su esposa, tomó acción en esa área y hubo entonces mucha crítica, mucha escozor con lo que estaba pasando. Y en realidad decían, está tomando las posiciones del vicepresidente. Y no era cierto, estaba tomando las posiciones del presidente, que era peor, uno u otro, pero siempre lo discutimos y yo le decía al presidente que tenemos mucho cuidado porque la primera dama era muy activa, sí trabajaba, y él me decía, no es que ella está trabajando para mí en mis programas. Sí, bueno, entonces hay que ser muy claro, que son trabajos del presidente que quería hacer a través de cohesión social, que era un programa muy bueno, pero desafortunadamente al final pues se volvió en un trabajo de campaña para lo que no sabíamos que ella quería ser presidente del país. Eso no se había anunciado hasta el final que se averiguó que estaba tomando sus programas como parte de su programa para su presidencia. Pero originalmente era una buena idea, pero en el camino se van perdiendo las cosas y en realidad ahí sí hubo conflicto, pero era más, yo sentía que ella tomaba más acciones del presidente que del vicepresidente. Nosotros manteníamos en la vicepresidencia una buena instancia, incluso hicimos muchas leyes, muchos proyectos, decisión de dominio, el exceso de información pública, trabajamos muy de cerca con el Congreso, trabajamos muchas leyes que la gente ni sabe que nosotros pusimos que fueron directa acción de la vicepresidencia, pero un trabajo combinado. Yo sí trataba de informar al presidente, de tener un diálogo, por lo menos de mi parte. Había mucho diálogo y mucho respeto. Cuando yo no quería firmar algo, cuando no estaba de acuerdo con algo, lo decía, me lo preguntaba a la prensa y yo siempre decía, no estoy de acuerdo con el presidente, pero respeto su opinión. Ya él tomará las decisiones que él quiera desde la presidencia, pero yo como vicepresidente respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo. Y eso sí es válido y es legal y es totalmente apto y políticamente correcto. Gracias, doctor Espada. Se nos está acabando el tiempo, así que quiero preguntarle al doctor Bezares, jurídicamente hablando, ¿se puede generar un problema mayor si se siguen cruzando estas funciones entre el centro de gobierno, los ministerios, la vicepresidencia, CGPLAN, etcétera? Doctor Bezares. Doctor Espada, tal vez usted nos puede responder la pregunta. Lo repito, otra vez, disculpen. Repítele. Perdón, que si existe algún tema ya jurídico que sea delicado sobre este cruce de funciones, parte del tema político y todo, pues el malestar que se está dando dentro de la administración y hacia la opinión pública, la mala imagen, ¿hay un tema legal ahí? Pues yo no soy legalista ni soy abogado, tal vez el doctor Bezares que ya regresó puede decirlo, pero sí hay un tema político, humano y un tema de madurez y estructuración social que es importantísimo. Creo que sí hay una consecuencia legal, pero tal vez el doctor Bezares nos puede decir más, ya que él es el especialista en eso. No me atrevería a mí a decirlo, pero sí tiene consecuencias muy malas la imagen, el acceso y el escozor político. Doctor Bezares, gracias. Lo perdimos unos minutos. Carmina, tal vez usted le plantea muy concreto otra vez. Sí, nuevamente, ¿qué consecuencias legales puede tener esto más allá de todo el problema político y de malestar que se está dando dentro de la administración pública y hacia la ciudadanía? Puede haber incumplimiento de deberes, como puede haber otros delitos cometidos en la función pública. Esto solo lo sabremos, digamos, de una investigación si se está arrogando funciones que no le corresponden. De esa cuenta, además, en este momento la Corte de Constitucionalidad tiene una inconstitucionalidad que deberá resolver y a partir de eso se tendrá que dilucidar si es legal o no las actuaciones que haya hecho el centro de gobierno. Desde mi perspectiva, como digo, el problema es esa duplicidad de funciones y siendo el organismo ejecutivo un organismo de jerarquías, crear dobles mandos dentro del organismo ejecutivo es sumamente problemático. Doctor Bezares, muy concreto, espero que haya podido escuchar la última respuesta del doctor Espada, donde él nos decía que el Consejo de Cohesión Social eran los
los programas del presidente y ahora se habla del centro de gobierno, que son las prioridades presidenciales del presidente. ¿Cómo analiza usted que aparece esta similitud? Yo no le veo, digamos, similitud en el sentido político y voy a ser muy concreto. Cohesión social hacía algo concreto, es decir, tenía programas concretos que hacer. Cuando hablamos de prioridades presidenciales y cuestionamos qué son esas prioridades presidenciales, se quedan en el abstracto. Cohesión Social lanzó 3 programas concretos que beneficiaron personas en concreto. Acá estamos hablando de unas prioridades en abstracto que no logramos aterrizar qué son, qué exactamente con nombre y apellido son. Agradecemos a ambos que nos hayan acompañado esta noche, al doctor Espada y al doctor Besares. Muchas gracias por habernos y pedimos disculpas por las interrupciones que hubo hoy en la comunicación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bien, Carmina, y entrevistas interesantes. Un tema que está pues desde actualidad. Claro, y creo que la actualidad. Información que se ha recabado dará para más todavía hacia futuro. Definitivamente. Bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, a Carmina y a mí, Mariano Rayo. Los invitamos a que continúen con nosotros en Canal Antigua y el resto de la semana con más entrevistas en vivo. Buenas noches, tengan buen descanso.